Buenas noches, Honduras. Que el año que inicia traiga los mejores parabienes para usted y su familia. Les damos la bienvenida con mi compañero Ulises Aguirre a la primera emisión noticiosa de este 2025. Ulises, ¿qué tal? Cristina, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan como todas las noches, y en efecto le damos la bienvenida y comparto esos buenos deseos de Cristina Rodríguez para nuestra audiencia y sobre todo para nuestro país. Vamos con las noticias. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad, sigamos conectados con Claro, la red más rápida de Honduras. La amenaza de la presidenta Castro al presidente electo Donald Trump de sacar la base militar de Estados Unidos en Palmerola, si se concretizan las deportaciones masivas como se prevé, obedece más a acciones ideológicas y de intereses particulares personales que a una defensa de soberanía y de los migrantes hondureños en Estados Unidos, afirman los analistas, pero en el gobierno dicen que están dispuestos a dialogar. Pueblo hondureño. Aparte de errónea y desproporcionada, la amenaza de la presidenta Castro a Donald Trump refleja una escalada en los extremismos ideológicos del actual gobierno, critica este experto, para quien el trasfondo detrás de la intención del cierre de la base militar en Palmerola no precisamente es proteger a los migrantes de un eventual escenario de deportación masiva. Como se dio en el momento que se publicó el narcovideo, que la respuesta fue la cancelación del tratado de extradición, ahora lo que se está haciendo es quizá ocultando otras situaciones y por eso lanzan este mensaje. Pero eso, recuerda que hace poco se publicó la lista Engel y eso no tiene ninguna relación. Entonces quiere decir que ya tienen una agenda bien definida y buscan y utilizan algunas excusas, en este caso los migrantes. Ya se volvió recurrente en el partido oficialista hablar de rupturas de tratados con Estados Unidos, ironiza Pérez, quien recuerda que más allá de la base en Comayagua hay otras situaciones de cooperación en lucha contra el narcotráfico, donaciones y mantenimiento de equipo militar. Pero no se puede estar tomando decisiones en base a los intereses personales de un pequeño grupo porque se pone en riesgo la estabilidad de millones de hondureños, afirma este analista, quien advierte que los más felices con el cierre de la base estadounidense en Palmerola serían los narcotraficantes. Sería un error estar pensando en cancelar esa base porque prácticamente estaríamos dándole vía libre, ahora sumado a la denuncia del tratado de extradición para que los narcotraficantes operen con tranquilidad en el país. Al final no será con actitudes hostiles y chantajes que se logrará abogar por los connacionales en territorio estadounidense, amplió el representante de sociedad civil. Frente a las advertencias de Donald Trump, lo que hace Xiomara Castro es llamar al diálogo, defiende el asesor presidencial Manuel Zelaya, para quien las relaciones con Estados Unidos no pueden deteriorarse por un tema migratorio. Orientación ideológica no debe marcar la pauta de la política exterior hondureña, insisten los consultados, quienes lamentan que las amenazas de Castro a Trump solo generen más confrontación y menos acercamiento con el principal aliado estratégico. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, si arrancamos el 2025 con una agenda que nos tiran desde casa presidencial. En el norte del país, los sectores que velan por los migrantes esperan del gobierno propuestas para posponer las anunciadas deportaciones o el flagelo de la migración y no escuchar discursos que, lejos de generar esperanza, dicen crean más incertidumbre entre todos los hondureños. Pueblo hondureño. Como amenazante, confrontativo y nada apropiado, califican representantes de organizaciones que velan por los migrantes el discurso en el que la presidenta Xiomara Castro ha dicho que las bases militares de Estados Unidos perderían toda razón de existir si surgen las deportaciones masivas. Para iniciar el año quisiéramos ver un discurso más esperanzador, pero esto nos pone en una situación de mayor incertidumbre, de mayor riesgo, de mayor preocupación. Recordemos que este año se aprobaría la ampliación del TPS en Estados Unidos, pero con estos discursos, con estos tonos bastante confrontativos, eso podría afectar en el hecho de que ya de por sí el presidente Trump ha dicho que va a deportar, ahora con este tono,
la reacción también de Estados Unidos puede ser mucho más drástica. Hay quienes indican que estas declaraciones reflejan una agenda ideológica que no representa los intereses de la mayoría de hondureños. La verdad es que más pan y circo. Desafortunadamente nuestros gobiernos y este gobierno en particular siguen dando pan y circo a la ciudadanía y no le dan resultados. Miren, si nosotros queremos tener dignidad, porque eso es lo que se alega por muchas de las personas que están apoyando esta amenaza, es que el país se va a volver más digno. Un país digno es el que no se van 40,000 personas al año. Estados Unidos es un aliado comercial y cooperante, indica el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, quien llamó a mantener relaciones armoniosas para evitar las deportaciones masivas. Enrique Soto Cano, haciendo de gran apoyo en diferentes temas, recomienda agotar todas las instancias de la diplomacia. Y lo más importante en todo eso es que nosotros entendemos que nuestro vecino, nuestro aliado y cooperante principal por muchísimos años, tenemos que utilizar todas las vías para siempre mantener una relación sana y una relación de armonía. Agrega que en el sector empresarial hay preocupación ante las posibles deportaciones masivas y que por ello hay que contribuir para lograr una mayor inversión. El gobierno de Honduras descarta que las relaciones entre Honduras y Estados Unidos inicien el 2025 con un impasse por el discurso de la presidenta Castro en cadena nacional el 1 de enero. Pero los expertos en diplomacia afirman que el mensaje intimidatorio de la presidenta a Donald Trump es incorrecto, irreflexivo y torpe. El reconocido analista Olman Valladares calificó de inoportunas y torpes las advertencias de la administración Castro en torno a canjear la permanencia de la base estadounidense en Palmerola por la no deportación de hondureños, puesto que el país lleva todas las de perder porque el gigante del norte es el principal aliado. Por un lado los estamos sobando y por otro lado les estamos dando duro con expresiones totalmente fuera de contexto y totalmente inoportunas y torpes. Por su parte, el canciller Enrique Reina considera que siempre mantienen acercamientos con el gobierno estadounidense y con colaboradores del presidente Donald Trump, que asumirá en los próximos días, y que la posición del gobierno no tendría que debilitar las relaciones. Que las relaciones entre estados como entre las personas son de beneficio mutuo. Cuando una relación ya no tiene beneficios mutuos, pues uno se las tiene que replantear. Y en este caso para Honduras son muy importantes los migrantes que están en Estados Unidos. Este experto en temas de la diplomacia compara este escenario al que se vivió con la denuncia del tratado de extradición y aún no descifra si se trata de una agenda reservada del gobierno. Tiene similitud con la denuncia del tratado de extradición, de que en aquella oportunidad se habló de que la extradición era para cuestiones políticas, pero no, era otro motivo que tenía el gobierno, ¿no? Y en este caso, pues parecido también como que fuera una agenda reservada. Es una posición irreflexiva y temeraria del gobierno porque no se puede amenazar a un presidente con la personalidad de Donald Trump, pues se pone en riesgo a toda la población porque el país vive de las remesas, asegura la ex embajadora de Honduras en Canadá. Nosotros vivimos de las remesas de nuestros migrantes hondureños y me parece temerario de parte de la presidenta estar amenazando a Donald Trump. Mire, las relaciones están bien y seguimos cooperando. De hecho, seguimos cooperando en muchas temáticas. Los expertos en temas diplomáticos concluyen que no se han medido las consecuencias para el país con este tipo de amenazas. Aunque algunos analistas han calificado de inoportuna la advertencia de la presidenta Xiomara Castro, al interior del gobierno dicen lo contrario, que es una postura justa y digna en pro de los migrantes. Mario Landa, Telenoticias. Tras la advertencia de la presidenta Castro sobre la posibilidad de retirar la base militar estadounidense en Palmerola, Comayagua, si se dan deportaciones masivas como anunció el presidente electo Donald Trump, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez sugiere primar el diálogo y no las amenazas. No, yo creo que tiene que haber diálogo y no es con amenazas que se logran alcanzar metas. Yo diría, mejor esperemos a saber. Eso de pensar que van a llegar masas de deportados, no hombre, si eso es imposible, aún físicamente es imposible, ni que pusieran toda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a traer deportados.
Para quienes han manifestado que el gobierno de Estados Unidos no deja nada al Estado, el cardenal le recordó que la pista de Palmerola la construyeron los norteamericanos. La presidenta Castro en su discurso acusó a los Estados Unidos de no dar ni un solo 5 para tener la base militar en el país. Aprobar el presupuesto del... El líder de la Fundación 15 de septiembre, que aglutina a una de las comunidades más representativas en Estados Unidos, Juan Flores, externó su preocupación tras la advertencia de la presidenta Castro de cerrar la base militar de Estados Unidos en Palmerola si el presidente electo de ese país, Donald Trump, realiza una masiva deportación de hondureños en ese país como se ha anunciado. Para Flores, las expresiones de la presidenta Castro no dejan de ser ideológicas y más que ayudar a los inmigrantes puede perjudicar los acercamientos que se están haciendo para una negociación de un nuevo TPS que vence en junio de este año. Flores considera que la amenaza de la presidenta Castro es delicada, ya que el gobierno de los Estados Unidos puede tomar acciones como, por ejemplo, imponer un arancel a las remesas que envían los migrantes, lo cual sería un duro golpe a la economía nacional. En ese contexto, Juan Flores recordó que los migrantes enviaron a Honduras más de 9.000 millones en concepto de remesas, millones de dólares, y le pide al gobierno ser más estratégico en sus relaciones y no generar niveles de confrontación con una administración que ni siquiera ha iniciado y con la cual se deben establecer un diálogo donde los beneficios sean para los migrantes hondureños. En TN5 en línea, el tema de la base militar estadounidense en Palmerola es lo más viralizado entre los internautas de las redes sociales. La advertencia de la presidenta Xiomara Castro de retirar la base militar de Palmerola se volvió tendencia este jueves en las redes sociales. El vicecanciller Gerardo Torres posteó: muy clara la presidenta, la relación con Estados Unidos será de amistad y colaboración, pero no vamos a tolerar injerencias ni atropellos a nuestra población migrante. El ministro de Desarrollo, José Carlos Cardona, publicó: les importa más una base extranjera que la deportación masiva de compatriotas. Oposición más nociva no ha habido en el país. Y Pavelín Núñez señaló que desde hace 40 años la clase trabajadora y obrera grita Yankees go home, refiriéndose al cierre de la base de Palmerola. Para el expresidente de la Cámara de Comercio de Cortés, Eduardo Facusé, es patético intentar chantajear a Estados Unidos para que acepte la migración irregular a cambio de una base militar. Armar berrinche y patalear no solucionará la pobreza. Demuestra que la miseria no es material, sino mental. La precandidata presidencial liberal Maribel Espinosa expresó: vaya, no puedo salir de mi asombro. La presidenta habla como si Honduras fuera una potencia mundial para desafiar a los Estados Unidos. El desafío es por otras razones no reveladas que le afectan directamente a ella o a sus cercanos, cuestionó. Mientras que el diputado Antonio Rivera destacó: primero denunciaron el tratado de extradición, grave error. Ahora amenazan con no dejar operar la base Sotocano, grave error. No es con amenazas al país amigo de Estados Unidos que van a solventar los problemas, es con diálogo. Para el ex precandidato presidencial del Libre, Nelson Ávila, la intención de cierre de la base militar estadounidense de Palmerola solo viene a abrir una guerra donde no hay necesidad. Es importante que entendamos que cuando hacemos una declaración como altos funcionarios públicos, debemos pensar no en nuestros intereses personales o familiares o de grupo, y debemos converger en lo esencial, que es el bien común, el interés de la nación. Y ahí más bien es abrir una guerra donde no hay necesidad. Más bien lo que tenemos que hacer es construir a partir de la propuesta, pero no a partir de elementos que en realidad no tienen las posibilidades de solución en el inmediato plazo por esa vía. Ávila le recuerda al gobierno de Libre el caso de Cuba, donde se mantiene intocable la base naval en la bahía de Guantánamo, pese a todo el clima histórico de tensión con los Estados Unidos. Llegamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, conozca cómo quedó el tema de las alianzas políticas en los movimientos internos de los partidos que van a primarias. Pero antes, en San Pedro Sula, el arte se transforma en un vínculo para mantener vivo el legado de un dedicado coleccionista de arte que siempre respaldó el talento nacional. Hoy, a través de una exposición gratuita, su familia rinde homenaje a su memoria. Es nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada por Fotón. Llegó Navifotón, con los mejores precios y regalías de la temporada. Distribuido por
Invesa. En la Galería Colibrí, un espacio donde mensualmente se expone arte, está presente el legado de Héctor David Quesada. Este abogado sanpedrano era un apasionado coleccionista y ferviente promotor del talento nacional, que a través de su vida adquirió distintas obras de artistas hondureños como de Manuel Membreño, Sara Lanza y Rafael Chinchilla. Él, a través de su legado y apoyo directo a la cultura, al igual que la institución, había adquirido diferentes obras de diferentes artistas de diferentes partes del país, entre ellos Choluteca, y también de artistas reconocidos como César Rendón y algunos otros que han dejado un gran legado en el mundo del arte en nuestro país. El apoyo para el artista era muy fundamental para él y de esta forma, pues él había adquirido una colección bastante amplia de obras de arte. Con esta exposición, su familia busca honrar su memoria y fomentar el arte hondureño en las nuevas generaciones. Esa parte de promoción también tenemos que crear esos espacios para que todas las personas vengan y disfruten del arte. Y algo muy importante es que a veces nosotros nos cerramos, es que yo no puedo adquirir de momento una obra de arte, pero el apoyo a la cultura va desde que nosotros llegamos a espacios como estos y apreciamos el trabajo que los artistas han realizado. La exhibición está abierta al público en el Centro Cultural Sanpedrano, donde la galería pone a disposición sus espacios de forma gratuita, brindando a cualquier artista hondureño la oportunidad de exponer sus obras. A través de un comunicado, el Partido Liberal de Honduras advirtió que una denuncia abrupta, el Tratado de Asistencia Militar con Estados Unidos, sin un análisis exhaustivo y sin alternativas viables, podría traer consecuencias graves para la estabilidad política, la inversión extranjera y las relaciones bilaterales. En ese sentido, rechaza cualquier decisión que bajo el pretexto de la soberanía ponga en riesgo la cooperación internacional, la ayuda financiera y el comercio exterior. Para la institución centenaria, las afirmaciones realizadas por la presidenta Castro en cadena nacional debían estar acompañadas de propuestas claras y responsables que garanticen la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Por tanto, la exhortaron a actuar con prudencia, visión estratégica y respeto por los intereses del pueblo hondureño. El aspirante presidencial Jorge Cáliz manifestó que no es de forma visceral que deben manejarse las relaciones internacionales de un país, en alusión al discurso de la presidenta Castro en cuanto a la amenaza del retiro de la base militar de los Estados Unidos en Palmerola si se concretan las deportaciones masivas. Cáliz manifestó que ahora hay un narcosocialismo y se ocupa el apoyo exterior para combatir el flagelo del narcotráfico. Y los únicos que se alegran con esta situación son los narcos, que ya no van a tener a los que los persiguen, a los que los capturan. Otra cosa que hay que decir es que esta es la continuación del plan de protección familiar, de la protección de la unidad familiar que inició la presidenta Castro con la eliminación de la extradición. Elimina la extradición para que ya no se lleven a su cuñado, para que no toquen el negocio familiar, ahora quiere eliminar a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que es desde donde se hacen y se llevan a cabo todas las operaciones antinarcóticos, no solo en el país, repito, sino que en la región. De esa manera, repito, sigue protegiendo a sus familiares. Fustigó que las riendas de un país no se deben llevar pensando en lo que beneficia de manera personal o familiar, sino lo que conviene a todos los hondureños. El precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, alertó este jueves en sus redes sociales que el gobierno de Xiomara Castro amenaza con expulsar la base militar de Palmerola, rompiendo relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio estratégico. Pretenden entregar esa base a China, poniendo en riesgo nuestra estabilidad regional. Nasralla avisoró que la decisión podría traer graves consecuencias económicas. Un conflicto de esa magnitud abriría la puerta a aranceles devastadores para nuestras exportaciones, golpeando de lleno a nuestra ya frágil economía y dejando a miles de hondureños sin sustento. Honduras necesita aliados, no confrontaciones absurdas. Señaló que la cooperación con Estados Unidos ha sido clave para el empleo, el comercio y el desarrollo. Este tipo de amenazas irresponsables solo llevan a más pobreza y caos. Basta de decisiones que traicionan al pueblo. Pensemos en Honduras, no en agendas externas, pidió el político.
El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez, compartió a través de su cuenta de WhatsApp una reflexión sobre la intención gubernamental de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola. Según el general, en condición de retiro, se trata de una herramienta estratégica que contribuye a disuadir posibles conflictos regionales, combate al narcotráfico y el terrorismo, además de brindar apoyo para desastres naturales. Pero el gobierno pretende cerrarla no para proteger a los migrantes, sino para defender a sus amigos vinculados al narcotráfico y la corrupción. El verdadero problema no está en esa base, sino en los líderes que sacrifican los intereses del pueblo para proteger los suyos. Es hora de actuar con visión estratégica, utilizando la diplomacia para promover y ejecutar un plan integral que fortalezca la seguridad y fomente el desarrollo. De regreso con la información nacional, su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, negó este jueves en el programa Frente a Frente su participación en la elaboración del comunicado de la Conferencia Episcopal del 4 de julio del 2009 sobre el golpe de Estado, en donde daban el respaldo de la Iglesia a la administración del presidente interino Roberto Micheletti. Lo primero que tengo que decir es que todo esto viene por un comunicado que hizo la Conferencia Episcopal hondureña. Sí, recuerdo. Y como yo era el presidente, yo tuve que leerlo. Pero ahora lo digo claramente, yo no tuve nada que ver en ese comunicado. O sea, yo no tuve nada que ver en ese comunicado. Pero, como yo era el presidente, yo tenía que leerlo. Y yo lo leí. Y lo leí una vez y después lo utilizaron repitiéndolo y repitiéndolo. ¿Pero usted coincidía con lo que sus hermanos obispos decían en el comunicado? Lo que decían, sí. ¿Y qué era lo que decían? Pueden buscarlo, está en el archivo. Sí, correcto. Ahí no quiere decir que nosotros apoyamos eso. El religioso contó que en el momento que se realizaba la reunión de los obispos en las instalaciones del Seminario Mayor para elaborar el comunicado por el golpe de Estado, debió salir de la misma para atender en otro salón al secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y que a él solo le tocó dar lectura al pronunciamiento, acción que lo llevó a recibir 2 atentados e insultos de la población. Rodríguez presidía la conferencia episcopal. Bueno, estas son las noticias en el campo político electoral. Al vencerse el plazo para la inscripción de las alianzas políticas en los movimientos internos que correrán en los comicios primarios de marzo de este año, el Partido Libertad y Refundación es el único que presentó solicitud, mientras trasciende que el exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, correrá solo por la corriente Somos Más, al declinar ir en alianza por el movimiento por Morena y Libre. Un total de 18 alianzas en el nivel de corporaciones municipales del Partido Libertad y Refundación lograron presentar solicitud de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral luego que el pasado 30 de diciembre venciera el plazo. 18 solicitudes de alianzas que están siendo examinadas, evaluadas, y producto de esa evaluación es de que el próximo 8 de enero del 2025 ya se emitirá la resolución si estas pasan o no pasan esa evaluación. Recordar que también en el proceso de inscripción se habían resuelto ya más de 20 solicitudes de alianzas a nivel electivo presidencial en Libertad y Refundación, pues que es pública, en diferentes niveles electivos como corporación municipal y diputados. El Pleno del CNE tiene hasta el 8 de enero para resolver las alianzas como lo ordena la ley electoral, que deben ser inscritas 60 días antes de las elecciones primarias de marzo de 2025. De conformidad con la ley, el 8 de enero, 60 días antes de las elecciones, tenemos que estarnos pronunciándonos sobre qué alianzas resultan inscritas. En primera instancia se presentaron solicitudes de alianzas desde un inicio en el momento de solicitud de inscripción de movimientos. Con esa solicitud de inscripción de movimientos se resolvieron algunas alianzas. En vista de las ampliaciones que dimos también en términos anteriores y que la ley lo permitía sin perjuicio de terceros, tal y como dice la ley de procedimiento administrativo, hicimos también la ampliación para hacer la recepción de solicitudes de alianzas y lo pasamos al 30, tomando en cuenta que debemos hacer trámites internos y que hay trámites para subsanaciones, para presentar documentos, y deberá estar resuelto el 8 de enero. De las 18 alianzas presentadas en Libre, Telenoticias conoció que al final no se concretó la alianza a nivel municipal de San Pedro Sula por los movimientos Pueblo Organizado en Resistencia por Somos Más y Movimiento Renovación Nuevas Alternativas Morena.
para inscribir al exministro de la presidencia Rodolfo Pastor de María, quien al final correrá por esa precandidatura solo por el movimiento Somos Más. Bueno, nuestro candidato a alcalde, Ricardo Panchamé, le ofreció la candidatura a Rodolfo de María. Sin embargo, nosotros somos del criterio que hay personas que nacen libres, pero ellos solos se ponen cadenas y siempre tienen que andarle pidiendo permiso a los caudillos para dar pasos en política. Y esas personas no avanzan en política. Así es que la oferta que le hicimos para hacer una alianza a Rodolfo Pastor de María no quedó en nada porque tuvo temor de no quedar bien con las personas que él considera están arriba en sus liderazgos. Pero el escenario todavía está abierto para realizar cambios o sustituciones por renuncias, inhabilitaciones o muerte, hasta un día antes de las elecciones primarias, detallaron en el Consejo Nacional Electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, informó que ha convocado al Pleno para este viernes para discutir varios temas, entre ellos la ampliación presupuestaria de más de 400 millones de lempiras para las elecciones primarias que estarían solicitando al Congreso Nacional. Pues esta ampliación hasta ahora va en 483 millones, es bastante amplia, más o menos. De hecho, al verificar documentos previos al envío del presupuesto especial que se hizo de 2024 para 2025, verificamos que en los primeros borradores la cifra que había era de más o menos 1.800 millones en el CNE, o sea que es similar a lo que inicialmente se había presupuestado. Las proyecciones eran adecuadas, normalmente hay un 30% de incremento respecto de los años anteriores y más o menos oscila aquí. López también detalló que el pasado 23 el Pleno remitió a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias la certificación que acredita a los candidatos a elecciones primarias 2025. Para que puedan hacer esta verificación además de parte de la UFTF y que se pueda hacer la apertura por parte de los candidatos y su respectiva rendición de cuentas, libramos desde el día 23 de diciembre la comunicación a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias para que ellos a su vez puedan comunicar a sus agremiados, que son los bancos, el listado de candidatos y candidaturas, movimientos, alianzas que existan y en ese sentido ellos puedan hacer todas las gestiones que normalmente suelen hacerse. La consejera electoral agregó que el próximo 18 de enero se da el inicio al periodo de la propaganda electoral. La Unidad de Política Limpia o de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización en un comunicado público expresó este jueves a los sujetos obligados, movimientos internos, alianzas y precandidatos que participarán para las próximas elecciones primarias de marzo de este año que a partir del lunes 6 de enero pueden llegar al banco de su preferencia para abrir la cuenta bancaria diferenciada. Señalan que el sistema financiero no solicitará constancia, pues el CNE ya remitió la certificación de todos los que aspiran a un cargo de elección popular. Los únicos que sí deberán solicitar en Política Limpia su acreditación para abrir una cuenta son los responsables financieros de movimientos, alianzas o precandidatos. Al abrir la cuenta bancaria, piden a la Unidad de Política Limpia, a los que están aspirando, su registro y para tal fin deben presentar su tarjeta de identidad, RTN, copia del documento bancario, formulario para precandidatos y movimientos internos o alianzas. Llegamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, gobierno quiere reperfilar toda su deuda pública. Detalles en breve. El anuncio de la presidenta Castro de ordenar a su gabinete económico que trabaje en el reperfilamiento de toda la deuda pública para ampliar los plazos de pago puede generar ruidos entre los inversionistas y aumentar el índice de riesgo país porque pueden interpretar que el gobierno no puede pagar sus deudas, advierten los economistas. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. Ahorra 700 lempiras o más y gana semanalmente 7.000, 70.000 o hasta 700.000 lempiras. Reperfilar para este año 2025 la totalidad de la deuda pública. La orden de Castro es ampliar los plazos para disminuir las cuotas a pagar por la deuda pública, que sumó 16.468 millones de dólares a septiembre, equivalente a más de 400.000 millones de lempiras y un pago anual de 65.000 millones. Se estaría tratando de reestructurar más bien la deuda, mucha deuda de corto plazo y a tasas altas,
para tratar de hacer un acondicionamiento en el tiempo, unos mejores calces para tener más deuda de mediano y largo plazo y con tasas más accesibles. Sin embargo, es un anuncio que en lugar de beneficiar puede ir en contra porque rápidamente llega a oídos de los inversionistas, quienes pueden interpretar que el gobierno no puede pagar y se dispara el riesgo país, tal como ocurrió cuando en su toma de posesión Castro anunció que iba a reestructurar la deuda y la entonces secretaria de Finanzas Rixi Moncada aseguró que el Estado estaba en bancarrota. Hay que ver qué mensaje envía o qué efectos supone siquiera mencionar el tema de reperfilar la deuda. Por un lado, puede llegar a afectar el riesgo país porque a fin de cuentas para Honduras decir que no puede, que busca reperfilar su deuda, es decir, no puedo pagar esa deuda y eso pues de alguna manera afecta el riesgo país. Y es que tampoco depende solo de lo que quiera el gobierno, sino del apoyo y las condiciones que pongan los organismos financieros, como el FMI, Banco Mundial, BID y los bancos nacionales. Además, habría que aclarar si es un mensaje político por la tensa relación con los Estados Unidos o una medida meramente técnica. Si se mencionó de manera más politizada por la relación que tenemos con socios estratégicos, como le decía, con Estados Unidos, pues se le puede dar una connotación diferente, pero técnicamente hablando es un instrumento, es una acción que cualquier gobierno puede implementar. Hasta el momento ni el secretario de Finanzas Cristian Duarte ni la presidenta del Banco Central Rebeca Santos se han pronunciado al respecto. Lograr mejores condiciones para reducir el pago de la deuda dependerá de la agilidad del Gabinete Económico para negociar, del apoyo de los organismos de crédito y la disposición del gobierno para disminuir el gasto corriente y los subsidios, advierten analistas. Sara Carranza, Telenoticias. La inflación al cierre del 2024 se ubicó en 3.88%, siendo la más baja de los últimos 8 años, principalmente por el menor incremento de los precios de los alimentos y los subsidios aplicados a la energía y combustibles, informó este jueves el Banco Central de Honduras. En este mes, la variación interanual del índice de precios al consumidor se ubicó en 3.88%, la más baja de los últimos 8 años, situándose por debajo del punto medio de rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la autoridad monetaria, siendo menor en 1.31 puntos porcentuales que la observada 12 meses atrás, 5.19%. Lo anterior resultado principalmente de menor crecimiento del precio promedio de algunos alimentos. Durante el mes de diciembre, la inflación mensual fue de 0.45% debido al incremento de precios de algunos alimentos y bebidas no alcohólicas. También se observaron mayores precios en el transporte aéreo y el pasaje de bus para destinos fuera del país por la temporada alta de fin de año. El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi desembolsó 7.000 millones de lempiras en créditos durante el 2024, una cifra menor en un 45% al monto registrado en el 2023, cuando otorgaron 12.838 millones. Esto indica que Banprovi cerró un año poco exitoso, principalmente por una reducción del 51% en créditos de vivienda, lo que la Cámara de la Construcción achaca a cambios al programa de vivienda y a la tardanza de la Secretaría de Finanzas para librarle los fondos a Banprovi, lo que impidió la construcción de unas 15.000 casas a nivel nacional. Nuestra sección del emprendedor se concentra en el municipio de San José, en el departamento de La Paz, donde mujeres emprendedoras exponen en una feria de mercado los productos y artesanías que ofrecen. En el marco del proyecto Caminos a la Resiliencia ejecutado por Azumay Copaco y CRS, se firmó un convenio con el Instituto Polivalente San José de Cupertino y la municipalidad, y con los resultados de la viabilidad del estudio de mercado, los productores, los emprendedores del municipio de San José La Paz ahora, a partir de cada domingo, podrán vender su producción agrícola, artesanías, frutas y los derivados de la leche. Motivarlos, ¿verdad?, que seguir adelante con este emprendimiento aquí en nuestro municipio, el impulso a los pequeños productores. Ya con esto, pues los productores tienen una ventana donde ellos puedan comercializar todos los domingos
sus productos cosechados en las parcelas. Y con estos espacios que estamos generando, como ser el día de mercado, pues vamos en ese camino. El circulante económico se queda aquí, donde se cultivan productos frescos y de calidad, donde los compradores los podrán obtener a precios más cómodos. Anteriormente para todo íbamos a marcarla y ahora ya los sanjosefinos estamos creyendo entre nosotros mismos y estamos consumiendo lo que producimos. Los emprendedores son parte de esta actividad que se realiza bajo una estrategia de desarrollo sistémico de mercado, lo que contribuye a la economía local y a la seguridad alimentaria. Desde el municipio de San José, en el departamento de La Paz, Henry Fiallos, Telenoticias. La ejecución al cierre del año alcanzó el 86% del presupuesto vigente por un monto que superó los 418.000 millones. Reflejan las cifras de la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, la inversión pública productiva solo alcanzó el 54.5%, reflejando una baja capacidad de ejecución, inferior a la registrada en el 2023, influenciado por la poca gestión de los préstamos con organismos internacionales para financiar los proyectos de infraestructura principalmente. El movimiento interno del Partido Nacional Avanza por la Justicia y la Unidad de la precandidata Ana García de Hernández hizo público un comunicado donde plasma su postura en torno a la aprobación del presupuesto del 2025 y de manera clara y concreta señala que el gobierno de Libre fracasó en todos los renglones de ejecución presupuestaria del 2024. Según datos oficiales de la CEFIN, al cierre del año, solo se ejecutó un 48.9% del presupuesto de inversión productiva, equivalente a 11.520 millones, dejando sin invertir el 51.1% de este presupuesto. Con esos valores sin ejecutar, la Libre demostró una vez más su negligencia. Con estos fondos se pudieron pavimentar 4.000 kilómetros de caminos productivos o carreteras secundarias con concreto hidráulico. En la comunicación, el movimiento Avanza se pregunta ¿dónde está el dinero? Pues existe presupuesto superior a los 430.000 millones de lempiras y los hospitales siguen sin medicinas, las carreteras destruidas, los centros educativos en el abandono y todavía tienen millonarias deudas con proveedores, en especial con empresas dedicadas a la infraestructura vial, acotó. El diputado nacionalista Eder Mejía reiteró este jueves que mientras el partido oficialista no tome en cuenta sus recomendaciones, o sea, las de la bancada, hechas al anteproyecto de ley de presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025, no les prestarán los votos de su partido. Si saben contar, que no cuenten con la bancada del Partido Nacional si no son escuchadas las propuestas que hemos hecho claramente y que son para beneficio del pueblo hondureño. Aquí no estamos pidiendo nada para la bancada del Partido Nacional, aquí no estamos pidiendo consideraciones o situaciones que vengan a favorecer a la bancada del Partido Nacional. Todo lo que estamos solicitando es para beneficio del pueblo hondureño y que se garantice que el presupuesto 2025 llegue donde tenga que llegar, que es a la población hondureña. Aunque Mejía dice estar consciente que en cualquier momento una facción de la bancada liberal terminará cediendo ante Libertad y Refundación. El diputado de Libre, Obed López, aseguró que la próxima semana están convocados a sesión legislativa y todavía no hay consensos para aprobar el presupuesto general 2025. Bueno, nos mantenemos igual que cerramos el año pasado, todavía estamos en conversaciones, esperamos que al final por lo menos de este mes de enero tengamos ya algún consenso que nos permitan aprobar el presupuesto general porque es urgente, es necesario que lo aprobemos. A criterio del exdiputado liberal y economista Walter Romero, el presupuesto general no logra los consensos debido a que esa herramienta jurídica genera dudas sobre las verdaderas prioridades del gobierno. Por ejemplo, se plantea un aumento de 3.000 millones de lempiras en la partida confidencial, elevándola a 12.000 millones de lempiras, mientras que al sector salud, que debe ser una prioridad, solo se le asignan 158 millones adicionales, menos del 1%. Esta falta de congruencia es preocupante y el presupuesto debe ser un instrumento para promover el desarrollo económico y social del país, pero las decisiones actuales
no reflejan ese propósito. Romero también cuestionó que se le incremente el presupuesto a la Secretaría de Planificación y Estrategia en un año electoral cuando en los hospitales no hay insumos ni medicamentos. Cumplir con los propósitos financieros de Año Nuevo no solo depende de la motivación, sino de establecer un plan concreto que nos permita seguir un camino claro y alcanzable. Y aquí le mostramos en Educación Financiera cómo lograrlo. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Lograr una adecuada proporción entre gastos e ingresos. La salud financiera empieza por mantener un buen equilibrio entre lo que ganamos y lo que gastamos. Hay que conocer con exactitud nuestros ingresos y diseñar un plan de gastos a corto y medio plazo. Tener ahorrado un fondo para imprevistos. Si se mantienen los gastos por debajo de los ingresos, será posible ahorrar. Nunca sabemos lo que va a deparar el futuro, por lo que se hace esencial destinar una pequeña parte de los ingresos por si hay que enfrentarse a alguna contingencia no deseada, que ojalá no ocurra nunca. Acostumbrarse a preahorrar. Aunque sean solo unos lempiras, adoptar el hábito de guardar cada mes una parte de lo que ingresamos es esencial para conseguir tranquilidad en el día a día, seguridad e independencia económica, pase lo que pase. Y cuanto antes se empiece, más fácil resultará y mejores serán los resultados. Al retorno de la pausa comercial inicia cuenta regresiva para el estado de excepción. Bueno, en el Seguro Social, la intención de la Junta Interventora de imponer un bozal a los empleados obligados a firmar un contrato de confidencialidad para que no salga información de interés público ha sido rechazado por empleados y el mismo sindicato que cuestiona esa censura a la libertad de expresión. El anuncio de la Comisión Interventora del Seguro Social instruyendo la firma de un acuerdo de confidencialidad obligatorio para todos los empleados permanentes y temporales con el propósito de evitar la divulgación de información interna a la opinión pública despertó la alarma en el sindicato del IS, donde aseguran que no aceptarán ningún bozal que evite las denuncias de actos de corrupción en la institución. Lo pueden firmar o no firmar. También hemos dicho a todos los trabajadores que si hay alguien que tiene alguna prueba de un acto de corrupción o un acto inapropiado, que lo puede denunciar porque nosotros lo vamos a proteger. Porque el fin no debe ser cubrir cualquier acto reñido con la ley. Esta diputada y médico del Seguro Social cuestiona las intenciones de la Junta Interventora con la determinación, al tiempo que lamenta la opacidad y falta de transparencia que prevalece con la firma obligatoria del acuerdo. ¿Qué es lo que quiere perseguir la Junta Interventora? Si hoy que estamos en la era de la comunicación es cuando más libertad debe haber, si efectivamente están interesados en generar transparencia. Eso es un llamado a la clase trabajadora, a la empresa privada y a todo lo que aportamos a la seguridad social. Preguntémonos, ¿qué es lo que quiere esconder esta Junta Interventora? De su lado, este entrevistado explica que el acuerdo de confidencialidad solo debe aplicar la divulgación de información sensible como expedientes de paciente, documentos o fotos internas, y que los interventores no pueden prohibir a los empleados dar declaraciones públicas. Eso ha existido siempre en los reglamentos del Seguro Social y es estrictamente para divulgación de documentos, por ejemplo, fotos internas, expedientes de pacientes, entre otras cosas, porque eso es información sensible del Seguro Social, pero de ahí a quererle poner un bozal donde usted no puede expresar, no pueda denunciar, eso no es así. Según el documento, los empleados deben comprometerse a no utilizar, divulgar y ni siquiera comentar información clasificada como reservada, incluso dentro del mismo centro de trabajo. La normativa incluye restricciones bajo el argumento de proteger los intereses del instituto y establece que el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad podría conllevar consecuencias legales y laborales como investigaciones administrativas. En otra temática, Olancho no termina de salir del luto. Una mujer es asesinada por su pareja en Catacamas, el cual ha sido detenido por las autoridades cuando intentaba huir con su hija. La noche de ayer, 1 de enero del año 2025, en el barrio El Centro de la ciudad de Catacamas, se registró un lamentable hecho que ha conmocionado a la comunidad.
Angie Nicole Rivera Gómez, de 22 años de edad, fue encontrada sin vida, presuntamente asesinada por su compañero de hogar, Medardo Galeano. Según los primeros informes, el agresor, al sentirse al descubierto, intentó huir con su hija en brazos, pero fue capturado por la policía esa misma noche tras ser alertados por su vecino. Además, pues un hecho donde pues el día de ayer se reportó la muerte de una fémina, mencionar esta misma que tenía más de 12 horas de haber perdido la vida. Esto fue en el barrio del centro de esta ciudad de Catacamas, Olancho, quien correspondía al nombre de Angie Nicole Rivera Gómez, de aproximadamente 22 años de edad. Ese tipo de tragedias pone de manifiesto una problemática profunda en la sociedad. Analistas opinan que la falta de espiritualidad, sumada al consumo de drogas y alcohol entre la juventud, contribuye al aumento de hechos violentos. El consumo excesivo de drogas, la falta de fe y el retirarnos del aspecto espiritual nos está conduciendo a provocar este tipo no solo de femicidios, feminicidios, como quiera llamarse. Hay una serie de asesinatos que nosotros los consideramos crueles. Entre lágrimas, el padre de la víctima expresó que Angie era una mujer extraordinaria y pidió justicia para que el agresor enfrente las consecuencias de sus actos. Dijo: espero que la muerte de mi hija no quede impune, declaró conmovido, mientras la comunidad exige que se haga justicia y se proteja a la menor afectada por esta tragedia. Alex Ordóñez, Telenoticias. La Policía Nacional se apresta a presentar una nueva prórroga del estado de excepción bajo nuevos argumentos legales, pero en la Cámara Legislativa no hay ambiente en vista de los excesos y abusos cometidos, aseguran. En la víspera del vencimiento de la última extensión del estado de excepción parcial, la Secretaría de Seguridad se apresta a solicitar su prórroga desde el próximo lunes 6, bajo la perspectiva de mantener a la baja las cifras de la violencia, apoyándose en una herramienta legal que le permite operar en horario extendido 24/7. La Secretaría de Seguridad ya hizo las diligencias necesarias. El argumento es sencillo: bajar las incidencias delictivas, bajar el número de muertes violentas, bajar el número de muertes violentas en contra de mujeres. Pero el optimismo expresado desde la Secretaría de Seguridad no es el mismo que se respira en los pasillos legislativos y entidades de sociedad civil, que no aprueban la conducta de agentes de seguridad que han sacado ventaja del estado de excepción para extorsionar e implantar prueba, entre otras irregularidades. Y este gobierno tiene intereses siniestros para usar más adelante el estado de excepción en contra de los ciudadanos que se opongan a sus intereses. Y es peligroso que en el año de elecciones generales, en las elecciones generales, puedan utilizar esta herramienta. Así es que no ha tenido ningún resultado. Esto no es política, esto es aspecto de sentido común. Si hubiese tenido resultados, con gusto lo apoyaríamos. Se percibe que no hay consenso para estirar más el estado de excepción y la respuesta estatal apunta a que la negativa es un apoyo a las estructuras criminales Mara Salvatrucha y Pandilla 18, que la Secretaría de Seguridad no ha podido controlar y más bien echa raíces en otros departamentos del país. Creo que los resultados, si fuesen positivos, si hubiese tranquilidad en el pueblo hondureño, créanme que habría un voto de confianza para lo que es el accionar de la Secretaría de Seguridad. Los logros en más de una decena de extensiones al estado de excepción desde diciembre de 2022 no tienen, al menos por ahora, el apoyo de la mayoría simple de 65 diputados para alargar la vida legal de esta polémica herramienta. En las exequias fúnebres realizadas en Tegucigalpa para dar el último adiós al difunto fotoperiodista hondureño José Ubaldo Carvajal Ramos, participaron familiares, colegas y amigos que reconocen su trayectoria y ejemplo de trabajo en medios de comunicación, donde destacó utilizando la fotografía como medio para contar historias, noticias de interés general relacionadas con acontecimientos diarios, y que fue capaz de enseñar y guiar a jóvenes contemporáneos que siguieron su ejemplo de dar noticias a través de las imágenes. Él ha cumplido con altos estándares y con altos honores su misión como padre, como un profesional de la fotografía, y hoy honramos su memoria y guardaremos siempre ese legado memorable
como repito, del valor al trabajo, la honradez y la dedicación por una profesión como son los medios de comunicación y el periodismo, que no tiene agenda y que es 24/7. Teníamos tantas anécdotas, competencias, cubrimos la frontera, los conflictos de El Salvador y todo eso con él, y nos mirábamos en noticias y siempre nos encontramos en escena y competíamos por los buenos ángulos y por el buen ojo y por la foto crítica. Esa era la vida del reportero gráfico de antes. Siempre listo, con la cámara dispuesta, así llevó José Ubaldo su trabajo de fotoperiodista o periodista gráfico en busca de noticias, eventos y sucesos importantes, aportando el impacto visual a través de sus fotografías. Fue siempre un amigo de las primeras planas, sana competencia en medios de comunicación escritos que se disputaban a diario para que sus lectores fueran testigos de acontecimientos de primera mano sobre temas sensibles, locales y regionales. Descanse en paz, José Ubaldo Carvajal Ramos. Desde Telenoticias damos nuestras condolencias a nuestro ex compañero de trabajo, el periodista Jerry Carvajal, así como también al fotoperiodista Paul Carvajal. Mediante auto motivado emitido por un fiscal de turno, la Dirección Policial de Investigaciones capturó a un pasante de enfermería en el Hospital Nacional Psiquiátrico Santa Rosita, sospechoso de abuso sexual contra una adolescente de 15 años. El denunciado es José David Cruz Ortiz, de 22 años, y tras su captura, los investigadores recolectaron pruebas sobre el hecho, que de acuerdo con la investigación ocurrió el 31 de diciembre de 2024 a las 10 de la mañana. El pasante de enfermería pidió a la víctima que lo acompañara a revisar unos cuartos donde le hizo insinuaciones inapropiadas, a las que la víctima se negó y regresó a su dormitorio, pero el sospechoso regresó para llevar a cabo actos que constituyen abuso sexual. La víctima intentó buscar ayuda, pero Cruz Ortiz se lo impidió. El detenido fue presentado ante el fiscal, que ordenó su captura bajo presunción de la comisión del delito de violación agravada. Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Quiero iniciar presentándoles justamente esta imagen, porque a inicios de semana nosotros les adelantamos que llegaría un frente frío justamente para esta fecha, y precisamente ya ha comenzado la influencia de este sistema, que es el número 20 de la temporada, que está pues arrastrando abundante humedad que llega desde el Pacífico y también desde el Caribe hacia nuestro territorio. Este frente frío mantendrá vientos en ráfagas para esta jornada de viernes sobre el territorio nacional, y esos vientos en ráfaga también harán que se introduzca mayor cantidad de humedad al territorio hondureño. Miren cómo avanza sobre Atlántida, Cortés, hasta el occidente del país, algunas áreas del centro y oriente, y de hecho estamos viendo los acumulados que para esta jornada de viernes pues se van elevando en la parte norte, que abarca también Islas de la Bahía. Aquí estamos viendo valores un poco más cerca de acumulados por encima de los 30 milímetros en Puerto Cortés, todo el Valle de Sula, un poco el Progreso, también tenemos hacia Santa Bárbara, Lempira, Copán, pues acumulados que andarán entre 15 y 20 milímetros. Tenemos otros puntos del país cerca del área central, en Comayagua, San Jerónimo, La Libertad, y estamos observando Utila, Guanaja, Roatán, también con valores importantes, La Ceiba con más de 20 milímetros, Tela 28, y el oleaje, el viento en ráfagas, por supuesto, eleva el oleaje, lo lleva a más de 3 metros, 3.7 metros al norte de Colón y cerca de Islas de la Bahía. A la salida del Golfo de Fonseca, 1.9 metros. Y el comportamiento en cuanto a las visibilidades, específicamente si usted va a andar en carretera, pues fíjese en esas zonas que aparecen en color café. Ahí es donde principalmente las visibilidades están restringidas justamente por este temporal. Mientras las temperaturas en el sur van a 35, pero en la costa norte todo lo opuesto, descienden a 26, 25 en el Valle de Sula, entre 12 y 24 en el occidente, bien fresco, entre 15 y 25 aquí en el área central, y la zona oriental pues reportará temperaturas 25, 27, 28. Así que tendremos una jornada totalmente inestable con temperaturas bajas, oleaje elevado, lluvias, de todo un poco para iniciar este 2025. Cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Les deseamos lo mejor en este 2025. Los dejamos con las 5 de TN5. Mensaje de la presidenta Castro a Donald Trump es irreflexivo, torpe y poco estratégico, opinan analistas.
Defensores de los migrantes piden a presidenta Castro menos discurso y presentar propuestas viables ante un escenario de deportaciones masivas. Cardenal Rodríguez aboga por el diálogo con Estados Unidos y recuerda que base de Palmerola fue construida por ese país. Es falso que no paguen nada. Libertad y Refundación fue el único partido que presentó solicitud de alianzas políticas y Rudo Pastor no irá en alianzas, correrá solo por el movimiento Somos Más. 2 mujeres son asesinadas en menos de 24 horas en Olancho, intervenido y bajo estado de excepción, y capturan a practicante de enfermería por abuso de menor.